Bueno, pues muchas gracias por estar aquí como cada tarde. Estamos felices esta tarde lluviosa, tanto que esperábamos esta lluvia. Y bueno, la predicación de hoy se llama Venciendo el Miedo. Venciendo el miedo, porque el miedo es una emoción muy natural, muy cotidiana en los seres humanos. Pero ¿qué dice Dios acerca del temor? ¿Qué dice Dios acerca del miedo? El miedo es profético porque alimenta o determina lo que va a suceder a nuestro alrededor. Sabemos que de lo que declara nuestra boca hay un rompimiento. Dice la palabra en el libro de Pedro: y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que nuestra boca tiene poder y nuestros pensamientos también. Por eso dice la palabra que debemos cuidar nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra: cualquiera que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó. ¿Por qué? Porque lo que gestamos en nuestra mente baja a nuestro corazón y muy a menudo se vuelve una realidad en nuestras vidas. Nuestros miedos suelen también ser proféticos porque es lo que nos inunda, es de lo que hablamos, es lo que declaramos, es lo que decretamos, es lo que maquinamos todo el tiempo. Vámonos al libro 2 de Timoteo 1:7, dice: pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Usted y yo no hemos sido diseñados para tener miedo de nada ni de nadie. Dios no nos dio ese espíritu, eso no es algo que debamos estar cargando. Recordemos que no porque sea común es correcto a los ojos de Dios. No porque sea cotidiano, no porque esté de moda, es correcto a los ojos de Dios. Así que usted y yo no nacimos con ese chip, no tenemos espíritu de temor, no tenemos por qué abrazar lo que no nos corresponde. En el momento que generamos sentimientos, pensamientos de temor, nuestro espíritu se inquieta. Y dice la palabra que Jesús vino a darnos paz. Cuando Él entraba a un lugar decía Shalom, y cuando Él se iba decía Shalom. Paz a ustedes, prosperidad, salud, pero sobre todo paz. Dice la palabra, cuando Jesús partía: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Nosotros hemos sido diseñados para estar cubiertos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la peor tormenta. No tenemos por qué anidar sentimientos que van a inquietar nuestro espíritu y nuestro corazón, porque no hemos sido diseñados para eso. Dice la palabra en Números 13, a partir del 13: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Estamos hablando de cuando llegaron a la tierra prometida después de 40 años en el desierto, y Dios le dijo a Moisés: envía hombres para que reconozcan la tierra que yo les doy. Hay cosas que Dios ya nos dio, nos pertenecen por derecho, son nuestras. Solo tenemos que estirar la mano para agarrarlas. Y sin embargo podemos ver más adelante los hombres que Moisés envió, y entre ellos había 2. Dice: estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Da el nombre de 10 y luego dice: y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Moisés le cambió el nombre a Oseas. Sabemos que el nombre da identidad, da destino y da propósito. Por eso Dios le cambió el nombre a Sara. Era Saraí, ahora es Sara, y Dios cambió su destino profético. Dios le cambió el nombre a Jacob, le dijo: desde hoy serás Israel, y Dios le cambió el destino por completo. Y aquí vemos cómo Moisés le cambió el nombre a Oseas por el nombre de Josué, y Josué significa salvado de Jehová. Moisés, por medio de Dios o a las órdenes de Dios, le estaba diciendo: ya no serás Oseas, hoy serás un enviado de Jehová.
un salvado de Jehová, un hombre que está en las manos de Dios. ¿Y por qué es esto importante? Porque recordemos que solo 2 llegaron con buenas noticias. Dice la palabra más adelante, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Los 12 espías estuvieron 40 días desde lo alto viendo cómo era la tierra, cómo eran los habitantes, cómo eran los frutos. Y dice la palabra 40 días. ¿Cuántos días estuvo Cristo en el monte siendo tentado por Satanás? 40 días. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el desierto antes de que Dios lo levantara? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel vagando por el desierto? 40 años. Bien, el número 40 es un número importante. Estuvieron 40 días. ¿Cuántos días estuvo Goliat y el ejército de los filisteos gritando, amenazando y amedrentando al pueblo de Israel? 40 días. Esto es importante. También vimos allí gigantes. Llegaron los 12, dice la palabra que llegaron los 12 y 10 de ellos hablaron a Moisés y a toda la congregación diciendo: vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, y ponga atención, a nuestro parecer como langostas. A nuestro parecer, a veces usted y yo nos vemos chiquitos, pero eso es lo que nosotros ponemos en nuestra mente. Dios nos ve grandes. A veces usted y yo nos sentimos incompetentes porque ponemos nuestra mirada en los que están más arriba que nosotros, pero Dios nos ve grandes, y Dios cuando nos ve lo que va a hacer en nosotros por su misericordia. Aquí dice, y éramos como langostas a nuestro parecer. A veces agarramos cualquier cosa porque no sentimos que merecemos más. A nuestro parecer. A veces tomamos decisiones incorrectas porque sentimos que no somos capaces de luchar por más. Pero ese es nuestro parecer, no es lo que dice Dios, ni es el plan de Dios para nuestras vidas. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. El miedo nos hace retroceder, el miedo nos hace dar pasos hacia atrás, el miedo nos hace no ver lo que tenemos enfrente como una oportunidad, sino nos hace darnos la media vuelta y regresar a lo que tanto dolor nos causó. Y dice: volvámonos a Egipto, volvámonos a la esclavitud. El miedo nos esclaviza, el miedo nos paraliza, el miedo nos inmoviliza y no nos permite avanzar en nada más. Sabemos que Egipto simboliza el pecado y el pecado trae esclavitud. Y ellos querían regresar a eso. Ellos querían volver al fango del cual habían sido sacados. Y dice Josué, salvado de Jehová, que también significa líder judío. Dios le estaba diciendo: tú eres un líder, tú vas a la cabeza, tú vas a ver como los demás no ven. Por eso se le cambió el nombre de Oseas a Josué. Y el otro valiente que llegó y dijo: pero Dios es más grande y si Dios nos acompaña, sí los podemos vencer, fue Caleb. Dice de la tribu de Judá, los sacerdotes de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, cuando usted y yo estamos en la adoración y en la alabanza, cuando usted y yo estamos en el tabernáculo como estaban los sacerdotes, Dios nos limpia la visión. Hablábamos la predicación pasada acerca de los velos que se nos presentan, pero aquí dice de la tribu de Judá, de la tribu de los sacerdotes que estaban constantemente en la presencia de Dios,
se llamaba Caleb, hijo de Jofoné. ¿Y qué significa Jofoné? El que está preparado. Usted y yo no solo debemos de ser valientes por nosotros mismos, sino también por nuestros hijos, porque podemos ver cómo, aunque Caleb es un hombre fuerte y con destino, él estaba cargando el destino profético que había puesto Dios en su padre, el que está preparado. ¿Para qué? Para cualquier mala noticia, para cualquier fracaso, para cualquier tipo de situación. Usted y yo tenemos que estar preparados por nosotros y por nuestros hijos, porque esta unción profética, aquí vemos de acuerdo a la palabra que Jefoné la transmitió a su hijo Caleb. Por eso Josué y Caleb fueron los únicos dos que vieron con los ojos del Espíritu y dijeron: pero Dios es más grande. Pero si nuestro Dios nos acompaña, nosotros podemos vencer. Y hoy esa es la invitación que el Señor nos está haciendo a usted y a mí, que lo veamos a Él, que veamos con los ojos del Espíritu, que abracemos nuestra promesa y que digamos: esta situación es muy grande, pero mi Dios lo es más. Este problema yo no sé cómo lo vamos a resolver, pero Dios sí sabe. Esto que estoy viviendo siento que no lo aguanto, pero si la Biblia dice que Dios es mi fortaleza, yo le creo y me fortalezco en Él. El miedo opera de afuera hacia adentro. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué testimonio de alguien más oí que digo: híjole, eso me podría pasar? Si yo ando en bicicleta y empiezo a escuchar accidentes en bicicleta, me lleno de miedo. Si yo de repente ando en avión y empiezo a ver cosas de accidentes, yo no sé si usted lo sepa, yo fui sobrecargo 7 años y siempre que había un accidente aéreo, siempre subían periódicos, siempre. Equipaban el avión con un periódico para cada pasajero. Pero el día que había un accidente aéreo en alguna parte del mundo, ese día no se repartía periódico en ninguna aerolínea ni en ningún avión. ¿Por qué? Porque se sabía el efecto que podía causar en las personas. Aunque fuera un lugar aislado, aunque fuera otra aerolínea, aunque fuera otro tipo de avión, aunque hubiera sido bajo otras circunstancias, el efecto que podía causar en las personas con solo ver la imagen o con solo escucharlo era tan fuerte que por regla ese día y durante varios días, mientras estuviera esta noticia, no se subían periódicos a los aviones. Para que usted se dé una idea, la imaginación obra de adentro hacia afuera, el temor de afuera hacia adentro. Me invade el pensamiento y me genera una parálisis general. Dice la palabra en Marcos 4:40: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Tienes miedo porque te falta fe. Te asustas porque no crees. Estás tronándote los dedos porque crees pero no suficiente. O crees pero no para ti. Es que esa persona Dios le hizo el milagro, pero yo creo que es porque se aplica más, pero yo en mí no lo creo. Y a veces no lo decimos con nuestra boca, pero lo pensamos y lo sentimos. Aquí Jesús está diciendo: pero ¿por qué estáis amedrentados? ¿Pero por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? O sea, ¿cómo es posible que tengan miedo? Es porque no tienen fe. El problema no eran las olas de la tormenta, está hablando de cuando iban todos en la barca. No eran las olas, sino el temor que ellos anidaron en su corazón. Porque a Pedro no le dio miedo. O le dio, pero lo enfrentó. Pedro estaba en la misma situación, pero vio a Jesús. Hoy el Señor nos dice: veme a mí. Veme a mí.
Deja de ver esa situación, voltea y veme a mí. El temor es la meditación en sentido equivocado. Dice la palabra, y meditarás en la palabra de día y de noche. ¿En qué? En la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Medita en mi palabra para que fortalezcas tu espíritu, dice el Señor. Medita en mi palabra para que veas que yo lo hice ayer, lo puedo hacer hoy contigo. Medita en mi palabra de día y de noche para que te cubras de mi gloria y nada entre a tu corazón. Pero ¿qué pasa con el temor? El temor es una meditación contraria a lo que dice Dios. Nada más estamos imaginando. Y si pasa, y si le digo, y si me contesta, y es una maraña en nuestra mente que baja a nuestro corazón y que interfiere en nuestras emociones. Hay decisiones que la gente toma basadas en su temor. Ya viene tal gobierno, vamos a sacar nuestro dinero del banco. Todavía no pasa nada. Dicen que viene una nueva ola. Vamos a hacer una mega despensa. Todavía no pasa nada. El temor nos lleva a tomar decisiones equivocadas y destructivas para nuestra vida. El temor no viene de parte de Dios. Esto genera pensamientos que profetizan en contra equivocada, porque ¿qué estoy hablando? No nos vayan a quitar la casa, a lo mejor nos quitan la casa, y si nos la quitan, ¿qué vamos a hacer? Hay que ir pensando a dónde nos vamos a ir si nos la quitan. Y empiezo a hablar, empiezo a profetizar. Cuando de repente una persona le reclama a otra, es que tú me agarraste, no es cierto, no, pero yo creo que me lo quieres agarrar. Y empieza el pleito por algo que me imaginé. Se llena mi corazón de cosas incorrectas y empiezo a declarar en base a algo que se gestó en mi cabeza. Yo una vez hablaba con alguien que tenía mucho temor y yo le decía, ¿en qué está basado tu temor? En experiencias pasadas. Dime una cosa, ¿has escuchado algo? ¿Tú? No. ¿Has visto algo? ¿Verdaderamente visto algo tú? No. Temor infundado. Lo que me imaginé, empecé, y a la hora de empezar a platicar, la raíz del temor eran las experiencias pasadas. Es que ya me pasó, me puede volver a pasar. Eso era lo que decíamos. Debemos hablarle de frente a las cosas que nos causan miedo. ¿Cuál es la raíz de mi temor? Es que a mí me duele que vuelva a pasar otra vez. Ah, muy bien. Es un sentimiento de algo en el pasado. Dice la Biblia, dejen el pasado atrás, ya no se acuerden. ¿Cuál es la raíz del temor? ¿Cuál es la raíz de eso que nos está invadiendo? Mover los obstáculos por medio de la fe. La fe lo va a hacer todo. El Señor guarda mi casa. Sí, pero el Señor guarda mis finanzas. Sí, pero el Señor guarda mis hijos. Sí, pero el Señor guarda mi matrimonio. ¿En quién estamos confiando y en quién estamos creyendo? Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Cuando yo logro entender el amor que Dios tiene por mí, yo puedo comprender que no me va a mandar algo con lo que yo no puedo. Yo puedo entender que Dios no me va a dejar en la calle, no se va a llevar a mis hijos, no va a deshacer mi casa, cuando yo comprendo el amor que tiene Dios por mí. Debemos meditar en las promesas del Señor, en vez de estarnos dejando llevar por cosas de este mundo que nos ponen mal. ¿Qué ha dicho Dios sobre la situación que estás pasando? Es que el diagnóstico médico, pero la Biblia dice en el libro de Isaías que por sus llagas ya fuimos sanados. ¿Qué dice Dios acerca de la situación que estamos viviendo? Para eliminar el miedo de nuestro espíritu, pensemos en lo que verdaderamente estamos imaginando. ¿Esto que yo estoy poniendo en mi mente me alienta o me desanima? Porque déjeme decirle que el desánimo no viene de Dios.
Al contrario, dice la palabra que el Señor es nuestra fortaleza. Así que si eso que le está llegando a su cabeza lo desanima, en vez de alentarlo, le informo, no viene de Dios. Hay gente que dice, es que el Señor me mostró. ¿Cómo te sientes? Muy mal, no es de Dios. Porque Dios nunca te va a mandar algo que te ponga mal. Es que yo creo que el Señor me está mostrando. ¿Y qué te genera? Coraje. No es de Dios. No es Dios el que te está hablando. ¿Qué te genera eso que estás pensando? ¿Te trae entendimiento o te trae confusión? Porque cuando Dios habla a tu vida es para darte dirección. Dios no es un Dios de confusión. Aprendamos a analizar lo que nos está llegando. ¿Tiene fundamento bíblico? Es que a mí el Señor me dijo que tiene una mujer increíble para mí. Sí, pero tú eres casado, pequeño detalle. Y la Biblia no avala ese tipo de situaciones, así que no es Dios el que te está hablando. Es que el Señor me está diciendo que a mí me corresponde la mitad de la empresa, pero ¿qué crees? No es tuya. Y a Dios es un Dios que en su palabra dice que debemos honrar a nuestras autoridades, servir fervientemente y no robar. Así que no es Dios el que te está hablando. Hay paz en nuestro espíritu. Es que tuve un sueño. ¿Qué sentiste? ¿Te trajo paz o te trajo miedo? Si te trajo miedo, no viene de Dios. Si te trajo paz, puedes estar seguro que viene de parte de Él. Te impulsa a salir de tu comodidad, a moverte, a avanzar, a trabajar, a esforzarte. Viene de Dios. Dice la palabra en el libro de Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas y que no desmayes. No temas y no desmayes. ¿Por qué en ese orden? Porque el temor nos hace desmayar. El temor nos quita las fuerzas. El temor nos quita la energía y nos quita la alegría de hacer las cosas. ¿Cómo vas tú a tu trabajo cuando piensas que seguro vas a llegar y te van a despedir? El temor nos paraliza. Así que si no tiene fundamento bíblico, no nos impulsa, no nos trae claridad y no nos trae paz, no viene de Dios. Y si no viene de Dios, no tenemos por qué darle cabida. Produce una sensación de sí puedo, porque Dios siempre nos va a animar, siempre nos va a alentar, siempre nos va a dar un empuje para que nosotros podamos caminar de su mano. ¿Qué viene de parte de Dios? Dice la palabra de Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Aquí está diciendo dos cosas. Uno, Dios no te va a dejar desamparado. Dios te da el poder de hacer riquezas. Y número dos, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque a veces decimos yo no me lo merezco, pero recuerden que es por gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. No te lo mereces, pero yo te lo doy porque te amo. No te lo mereces, pero yo te lo doy porque eres mi hijo. No te lo mereces, pero yo te lo doy porque a mí me place tener gracia para contigo. Así que en el caso de las finanzas, lo que a usted le esté espantando, dice la palabra que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. El poder significa fuerza, fortaleza. Él nos lo da. Abracémonos de eso. Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El poder y la potencia vienen de Dios. A veces usted y yo decimos, es que yo siento que no puedo, pero el poder y la potencia vienen de Dios. Y esa potencia actúa en nosotros, actúa por medio de nosotros, por gracia de Dios. Así que si usted siente que no puede, Dios dice que sí. Si usted siente que no va a saber cómo, Dios dice que sí, porque dice la palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídala, y yo se la daré sobreabundantemente y sin reproche. ¿Eso qué quiere decir? No importa lo que hayamos hecho, no importa
cómo nos hayamos equivocado, pidámosle sabiduría a Dios. Él nos la va a dar. Señor, yo necesito sabiduría para hablar con mis hijos. Dios se la va a dar. Señor, yo necesito sabiduría para saber llevar mi casa correctamente. Dios se la va a dar. Señor, yo necesito sabiduría porque no sé cómo levantarme. Dios se la va a dar, porque eso dice su palabra y nosotros le creemos. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios fiel que no quiere que nosotros perezcamos. Dice la palabra: yo no quiero que nadie perezca ni que nadie se pierda. Dios es grande y Dios es fiel, pero hay algo que usted y a mí nada ni nadie nos va a quitar, y es nuestro libre albedrío. Nosotros decidimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Nosotros lo decidimos. ¿Cómo vamos a caminar? Nosotros lo decidimos. Ellos entraron a la tierra prometida y 10 vieron sus circunstancias naturales y 2 vieron la grandeza de Dios. ¿Qué va a ver usted? ¿El tamaño de situación o la grandeza de Dios sobre su vida? ¿Qué va a ver usted? ¿El tamaño de su deuda o Deuteronomio 8:18 que dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas? ¿Qué va a ver usted? ¿Su familia peleando o Dios que nos dice que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué va a ver usted? ¿Esas marañas en su cabeza que bajan a su corazón y le hacen que abra la boca para tener más pleito del que tendría, más división de la que tendría, más contienda, más separación de lo que tendría? ¿O a Dios cumpliendo sus promesas de caminar con nosotros todos los días? Es necesario verdaderamente creer en nuestro corazón que Dios es grande y que Dios es fiel, porque muchos de nosotros creemos en Dios, por eso estamos aquí. Pero si le creyéramos a Dios, no tendríamos temor en nuestro corazón. Si le creyéramos a Dios de acuerdo a la palabra, hay situaciones que no estarían ocurriendo en cada uno de nosotros. Dios nos dice: mira que te mando que te esfuerces. Sí te va a costar, no es gratis. Sí le vas a tener que trabajar, sí vas a tener que levantarte, sí vas a tener que tomar decisiones, sí vas a tener que doblegar tu carne, sí vas a tener que aquietar tu corazón, sí vas a tener que frenar tu boca, pero nos ha sido dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que sí podemos. Dijo Jesús: Él no es un Dios, Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado y no pecó. Incluso dice: airaos, pero no pequéis. Se vale enojarse, no podemos pecar. Dice la palabra, el versículo más corto de la Biblia: y Jesús lloró. Se vale llorar, pero no se vale quedarse tirado. Porque usted y yo no nacimos para estar en el suelo, nacimos para ver la gloria del Dios que nos sustenta. Dice la palabra que el que puede hacer mucho más sobreabundantemente las cosas en nosotros. Vistámonos de Dios, de su amor, de su poder, y cada vez que venga algo que nos atemorice, inmediatamente, espíritu de temor, yo te reprendo en el nombre de Jesús, y empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, porque a veces reprendemos pero le seguimos dando y armamos un cuento en la cabeza increíble. Seamos decididos en lo que dice Dios. Espíritu de temor, te vas en el nombre de Jesús. Y pongo una alabanza, y pongo una adoración, y le mando algún mensaje a alguien, y me pongo a leer otra cosa, y despejo mi mente. Porque hay un dicho que dice: no podemos evitar que se paren los pájaros en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. ¿Van a venir pensamientos? Sí. Pero les vamos a dar cuerda, los vamos a alojar, los vamos a anidar. Esa ya es decisión de cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde noche ya, y vamos a orar, vamos a entregar